Saludos cordiales a todos los alumnos. Vamos a iniciar ahora con un nuevo tema de filosofía, lo que es filosofía moderna. Muy bien, profe. Vamos a empezar conociendo un poco la primera etapa de lo que es justamente la filosofía moderna. Cuando hablamos de filosofía moderna, tú puedes separarlo en Renacimiento, en la etapa del Renacimiento, lo que es la etapa del Barroco, lo que es la Ilustración y lo que es el idealismo alemán. Hoy día vamos a trabajar lo que es el Renacimiento y todos los autores relacionados al Renacimiento. ¿Estamos bien? Empezamos. El Renacimiento, muchachos, comienza en Italia. Vamos a algo de historia un poco. Italia. Mira, profe. Comienza en Italia y a partir de ahí va a comenzar a expandirse a toda Europa. ¿Estamos bien? El Renacimiento, muchachos, implica una etapa donde el sistema feudal está desapareciendo, descomposición del sistema feudal, ¿sí? Básicamente está desapareciendo, se descompone, pone el sistema feudal. ¿Ya? Muy bien, profe. Y aparece ya lo que se conoce como la burguesía. Justamente porque hubo avances tecnológicos, justamente porque hablamos de que hay la revolución industrial, aparece entonces, ¿qué, profe? La burguesía o la clase burguesa. Burguesa. ¿Sí? Clase burguesa, profe. Vamos a continuar. Ojo, ¿qué más? ¿Qué pasa acá, profe? En la filosofía moderna ya no se va a tener como prioridad lo que es la fe. ¿Te recuerdas que en filosofía medieval sí era la fe lo que determinaba? Acá no. Acá tenemos que se va a priorizar que la razón como una forma de conocer, como origen del conocimiento, como una fuente segura de conocer, y lo que es la experiencia, como también otra forma de conocer. Es decir, se prioriza lo que se puede observar, El padre del empirismo, vamos a encontrar ahí, por ejemplo, John Locke. El padre del racionalismo, la razón, en este caso, va a ser Descartes. No te olvides, se prioriza la razón como una fuente de conocimiento, como origen de conocimiento, y también la experiencia por parte de John Locke. El fenómeno más importante, en este caso el Renacimiento, muchachos, ¿cuál va a ser? Vamos a ver, es el humanismo. Muy bien, profe, ¿qué pasa? Continuamos. Es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Ya lo vamos a ver por acá, déjala ahí. Estudio de la cultura, Ellos te dicen, muchachos, hay que volver a estudiar a los clásicos. Estudiamos a Aristóteles y Platón, pero sin la intervención del feudalismo, de la intervención de los filósofos medievales, porque los filósofos medievales, muchachos, cuando interpretaron a Aristóteles y Platón, básicamente le dieron una connotación cristiana. ¿Estamos bien? La idea de Dios todopoderoso. Ahora, ¿qué pasa acá? No, profe, hay que volver, ¿qué te dice? A la cultura grecolatina, pero restándole la interpretación medieval. ¿Sí me entienden? La forma como lo enfoca la filosofía medieval. Profe, en esa época se dio grandes avances tecnológicos. Justamente por esta cuestión es que se da la descomposición o la segregación del sistema feudal y aparecen clases nuevas como la clase burguesa. Bien, profe, el humanismo. El humanismo, muchacho, en este caso es el fenómeno más importante del Renacimiento. El centro de análisis, el centro de la filosofía ya no va a ser, en este caso, Dios, sino va a ser ¿quién? El hombre. Se va a revalorar o se da la valoración suprema o la valoración por encima de todo. ¿De quién? Del hombre. ¿Estamos bien? Pero el hombre como ¿qué, profe? El hombre como, mira, un ser natural. ¿Estamos bien? El hombre que tú conoces, lo que nosotros somos. Esa es la valoración del hombre. Profe, ojo, ya no es el centro Dios. El centro de análisis ya no es Dios. El centro de análisis, ¿quién va a ser? El hombre. Pero el hombre como un ser, ¿qué? Natural. Por eso que va a estudiar el hombre, pero en relación a ¿quién? También a Dios, pero en relación. Ya es Dios el centro. El hombre en relación a la naturaleza. ¿Cuál es el papel del hombre en función a la naturaleza? Profe, el hombre y su libertad. ¿Te das cuenta? Todo es hombre. Profe,
el hombre y su relación con el mundo. Pero todo va a estar en función ¿a qué? Al hombre. Todo gira en función al hombre. Ese es el humanismo. Cuando tú veas que se revaloriza, en este caso al hombre, como un ser natural, un ser particular, individual, en este caso va a ser ¿qué? Humanismo, la clave correcta. Dios, naturaleza y libertad del hombre en función al hombre. Ese es humanismo, profe. Tenemos, por ejemplo, ver que, escúchame, que en este caso, el hombre es el eje o el centro de análisis de la filosofía. Muy bien, profe, pasamos por abajo, filosofía de la naturaleza. ¿A quién tenemos acá? Vamos a ver, tenemos por ejemplo a Nicolás de Cusa. ¿Quién más, profe? Vamos por acá, Giordano Bruno. ¿Quién más, profe? Francis Bacon. Profe, entonces, esos son los filósofos de naturaleza. Vamos a explicar cada autor ahora. ¿En qué consiste? Empezamos con Nicolás de Cusa. Para Nicolás de Cusa, muchacho, el cosmos, él te dice, el cosmos es infinito, profe. Mira esas ideas. El cosmos es infinito. Ojo, infinito. ¿Y qué temas te dice? Mira, el centro no es la Tierra. ¿Te das cuenta cómo fue influenciado por las ideas de Copérnico? En este caso. Muy bien, profe, ¿cuáles son los modos de conocer? Te dice Nicolás de Cusa. Los modos de conocer son los siguientes. Los modos de conocer del hombre, ¿sí? Son el sentido, o los sentidos, la razón y el entendimiento. Con estas tres formas tú puedes conocer a Dios. Pero vamos a ver cómo se entiende acá. Para mi estimado, escúchame, Nicolás de Cusa, el hombre es un ser ¿qué? Finito. Dios es un ser ¿qué? Infinito. Ahora, te comento, estas tres formas de conocer, te dice él. Ahora, ¿qué pasa? Entre lo finito y lo infinito, ¿existe proporcionalidad? ¿Se da entre ellos dos? ¿Lo finito puede conocer lo infinito? No. ¿Por qué? Justamente porque no hay proporción entre lo finito y lo infinito. No existe eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo finito implica inicio y final y esto no. Ahora, esto finito no puede conocer lo infinito porque no hay proporcionalidad entre ellos dos. Por eso que cuando le preguntan, profe, ¿se puede conocer a Dios con los sentidos, lo finito con lo infinito? No. ¿Con la razón? Tampoco. ¿Con el entendimiento? Tampoco. Con ninguno de los dos se puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque entre lo finito y lo infinito ¿existe proporcionalidad? No, no existe proporcionalidad. ¿Estamos bien? No existe. Entonces, profe, ¿significa que el hombre no conoce? No, no significa eso. Porque el hombre sí conoce, porque tiene modo de conocer cuáles son los sentidos, la razón y el entendimiento. ¿Qué va a conocer el hombre? ¿Lo finito o lo infinito? Si el hombre es un ser finito, por la cuestión de proporcionalidad, ¿qué puede conocer? Lo que es finito o lo que es infinito. Lo único que puede conocer que es lo finito. ¿Por qué? Porque si es proporcional. Ahora, ¿lo infinito lo puede conocer? ¿Lo infinito lo puede conocer? No. ¿Por qué? Porque no es proporcional. Entonces, profe, ¿significa que el hombre conoce o no? Sí, que el hombre sí conoce. ¿Conoce todo o no conoce todo? No conoce todo. ¿Qué cosas conoce? Lo finito. ¿Por qué? Porque es un ser finito. ¿Qué cosa desconoce? Lo infinito. ¿Por qué? Porque lo infinito, a nivel proporcional, cualitativo, ¿sí? Es diferente. No es proporcional lo finito con lo infinito. De ahí que nace esta idea, muchachos. La docta ignorancia. Profe, ¿qué significa esta cuestión de la docta ignorancia? Sencillo. Profe, entonces concluimos viendo este cuadro de que el hombre conoce con esto, con los tres modos de conocer, sentido, razón y entendimiento. ¿Qué conoce? Lo finito. ¿Qué no conoce? Lo infinito. Entonces, implica que el hombre conoce, como también que no conoce. Claro, profe, el hombre conoce como también no conoce. ¿Qué es la docta ignorancia? Es esa actitud sensata de reconocer que nuestra ignorancia. ¿Por qué, profe? Porque en realidad somos ignorantes.
porque no conocemos lo infinito. Es decir, el hombre es consciente de que sabe, pero también es consciente que no sabe. El hombre es consciente que hay cosas que puede conocer, lo finito, pero también es consciente que hay cosas que no puede conocer o que no lo conoce, que lo infinito. Entonces, ¿cuál es la mejor actitud que tú puedes tener? Profe, reconocer que soy ignorante, pero también que conozco. Esa es la docta ignorancia, reconocer nuestra ignorancia, darse cuenta de que yo sé, pero también sé que no sé, darse cuenta que yo conozco, pero también darme cuenta que no conozco, darme cuenta que tengo conocimiento de lo finito, pero que lo infinito no lo puedo conocer. Y si yo te razono de esa forma, la pregunta es, profe, para Nicolás de Cusa, escúchame lo que te voy a decir, ¿el conocimiento es algo acabado o es un proceso constante o es un proceso en constante perfeccionamiento? ¿Cuál de las dos? ¿Acabado o en constante perfeccionamiento? Y tú me dirías, claro, profe, si el hombre conoce con estas tres cosas lo finito, pero no conoce lo infinito. Y la docta ignorancia es básicamente que el hombre se da cuenta o es consciente de que conoce, pero también que no conoce. Reconocer nuestra ignorancia. Significa, profe, que el hombre conoce, ¿sí o no? Pero que le falta conocer. Entonces, si le falta conocer, significa que el conocimiento no es un proceso acabado, sino que es un proceso constante, que el conocimiento se va perfeccionando de forma constante. Claro, profe, justamente ¿por qué? Porque hay cosas que conozco y hay cosas que no conozco. Eso que es justamente la docta ignorancia, explicado a partir de los modos de conocer. Otro punto, profe, coincidencia de los opuestos. ¿En qué consiste esta cuestión? Esto es sencillo. Bien, para Nicolás de Cusa, muchachos, en un ser, ojo, vamos por acá escribiendo para que tú puedas diferenciarlo. Los opuestos, ¿sí? ¿Qué pasa? Coinciden. ¿Qué significa eso, profe? Que son iguales, que son diferentes. Si te digo coincide, que son ¿qué? Iguales. Y en otro ser, los opuestos, ¿qué pasa? No coinciden. Y si te digo que no coinciden, ¿son iguales o son diferentes? Son diferentes. Entonces tú ahora razona conmigo. Si te digo que los opuestos coinciden, es decir, que son iguales. Vamos a poner un ejemplo de los opuestos coinciden. Dos opuestos, lo positivo y lo negativo. Acá, dos opuestos más, lo positivo y lo negativo. Acá lo positivo y lo negativo coinciden, es decir, son iguales. Si lo positivo y lo negativo coinciden, es decir, son iguales. Yo te pregunto, ¿acá hablamos de unidad o hablamos de más de uno? Si te estoy diciendo que coinciden, que son iguales, que lo positivo y lo negativo es lo mismo, significa que hablamos de uno, de la unidad, o hablamos de más de uno. Hablamos, muchachos, de la unidad. Unidad absoluta. Absoluta. Claro, profe. Ahora, si te digo que los opuestos no coinciden, ¿significa que se diferencian o no? Sí, profe, porque no son iguales, pues. Se diferencian. O sea que acá hay uno, acá hay ¿qué? Dos. Entonces, ¿hay uno o más de uno? Profe, acá en este ser, los opuestos se diferencian. ¿Esto qué significa? Que hay más de uno. Por eso que él dice, acá encontramos, ¿qué, muchacho? Lo múltiple. Lo que se puede medir. Lo múltiple. ¿Ya? Lo múltiple. Entonces, vamos a ver. En este ser son iguales, unidad absoluta justamente porque son iguales los opuestos. En este ser, ¿qué pasa? Como son diferentes, hay más de uno. Aparece lo múltiple y lo medible. ¿Qué es lo que sucede? Para él, ¿cuál va a ser Dios y cuál es el mundo? Profe, para él la unidad absoluta es Dios. Dios es infinito, ¿sí? Es la unidad absoluta, ¿sí? Donde los opuestos que coinciden. O sea, él trasciende a todos los opuestos. El infinito Dios, es decir, la unidad absoluta, en donde los opuestos coinciden, es decir, son iguales, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que él trasciende justamente los opuestos. Muy bien. En cambio, en este mundo,
el mundo de las cosas, el mundo, ¿sí? El mundo de las cosas, ¿qué está? Los opuestos se diferencian. Y si los opuestos se diferencian, hay más de uno. Por eso que es lo medible y lo múltiple. Esta es la idea respecto a la coincidencia de los opuestos. Profe, entonces vemos Dios infinito, el mundo es otro infinito. Estos dos mundos son iguales, no es lo mismo. A pesar que él dice que Dios es infinito y el mundo es infinito, no es el mismo infinito. ¿En qué sentido? Porque en Dios todo está, ¿qué? En armonía. Porque en Dios, ¿qué pasa? Los opuestos coinciden. En cambio, en el mundo es un infinito donde los opuestos, ¿qué? Se diferencian. Y justamente porque se diferencian es porque aparece lo múltiple, o sea, más de uno. Dios es unidad absoluta. Por eso que si te preguntan en tu examen, profe, ¿es cierto que Dios trasciende a todos los opuestos? Correcto, sí. Es cierto que el infinito, ¿sí? Coinciden, en este caso, lo positivo y lo negativo. Correcto, para mi estimado Nicolás de Cusa. Es cierto, profe, escúchame, que lo infinito, lo curvo y lo recto coinciden. Sí, son dos opuestos, coinciden en Dios, coinciden en la unidad absoluta, coinciden en este infinito. En este infinito no. ¿Estamos bien? Por eso que en este infinito, el mundo de las cosas, en este caso, es medible y múltiple. ¿Por qué? Porque no coinciden, son diferentes. Esa es la conclusión, muchachos. No te olvides, Dios es un infinito, ¿sí? Donde Dios, la unidad absoluta, es un infinito donde los opuestos coinciden. Lo positivo, lo negativo, lo recto y lo curvo coinciden acá. Trasciende a toda oposición. En cambio, acá, ¿qué pasa? No, acá lo que sucede es que el mundo, justamente, ¿por qué es medible o por qué es múltiple? Porque los opuestos se diferencian. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué más te dice? Eso se relaciona con lo que es el mundo. Él te va a decir que el universo, o el mundo en este caso, complicatio, que viene a ser el mundo unificado o concentrado, ¿sí? Y el eplicatio, que en este caso es el mundo que se diferencia. Profe, ¿qué pasa? ¿Por qué es diferenciado? Porque justamente los opuestos no son iguales, se diferencia. Diferenciado. ¿Sí me entienden? Hay más de uno. Está lo múltiple. Yo lo puedo diferenciar un elemento de otro elemento. ¿Estamos bien? En cambio, acá, ¿qué pasa? No. Acá está todo concentrado. Todo está, ¿qué? Unificado, concentrado. ¿Dónde está todo concentrado? ¿Dónde está todo unificado, muchachos? En Dios. ¿Por qué todo está unificado y concentrado en Dios? Porque en Dios los opuestos coinciden. Y como coinciden, significa que son iguales. Y por ende, ¿qué pasa? Es una unidad, concentrado. ¿Te das cuenta cómo se relacionan las ideas de Nicolás de Cusa? Muy bien, vamos con otro autor. Pasamos por Giordano Bruno, filósofo italiano, en este caso el más importante, conocido como el más importante. Bien, ¿qué te plantea mi estimado Giordano Bruno? Él te va a decir, el universo que pasa, mira por acá, es infinito. Otra vez, profe, sí. Pero él te va a decir que este universo que es infinito está conformado, mira, por infinitos mundos. Todo el universo que es infinito está conformado por infinitos mundos. Y todos estos mundos, dice él, están habitados como el nuestro. Ahora, estos mundos que están acá, todos ellos van a compartir 4 elementos comunes. ¿Cuáles, profe? Los 4 elementos que tú lo has visto en un momento. El aire, ¿qué más? El fuego, la tierra y el agua. Esos son los 4 elementos que contienen, en este caso, todos los mundos infinitos. Todos los mundos infinitos van a contener los 4 elementos, ¿sí? Y esos 4 elementos van a ser unidos por algo, muchachos. Él llama por el éter. El éter, en este caso, es el elemento que va a concatenar, en este caso, o van a permitir la mezcla o una especie de sinapsis de los 4 elementos. Es decir, el elemento concatenador es el éter. Este va a permitir que los 4 elementos, ¿sí?, se unan, puedan mezclarse. ¿Estamos bien? Eso es. Entonces, profe, ¿y cómo se llama esta idea? A eso se le conoce como la homogeneidad física de los mundos. Profe, ¿qué significa homogeneidad física de los mundos? Mira, te dice lo siguiente,
que todos los mundos que son infinitos, que están en el universo que es infinito, están compuestos por ¿qué? Los cuatro elementos y unidos por el éter. Eso es la homogeneidad física del mundo. No te olvides, ¿qué es la homogeneidad física del mundo? De que básicamente todos los mundos comparten entre sí los cuatro elementos unidos por el éter. Muy bien, vamos a ver otro punto. Profe, pasamos a lo que es el pananimismo. A ver, profe, lo que se conoce también, en este caso como la animación universal. Animación universal. Profe, ¿y en qué consiste la animación universal? Mi estimado Giordano Bruno te va a decir que el universo es como un gigantesco animal para explicarte o para decirte de que el mundo sí está en movimiento, ¿sí? Para explicarte que el movimiento del mundo, eso te explica, ¿sí? Que todo está animado, ¿sí? Que todo lo que existe está animado, el movimiento del mundo, ¿sí? Por eso que el universo es un gigantesco animal. Ahora, profe, ¿y a qué se debe el movimiento del mundo? Y ahora te explico. Para mi estimado Giordano Bruno, el movimiento del mundo, esta animación universal, se debe a un alma. ¿Qué, profe? El alma, ¿sí? El alma del mundo. El alma del mundo, o sea, un principio espiritual, es lo que va a dar movimiento al mundo, es lo que anima al mundo. Así él explica que el movimiento del mundo, si tú haces memoria, se relaciona con un pensador de la filosofía antigua. De acuerdo de la idea de hilozoísmo, de que básicamente todo está lleno de dioses, y esa idea que reflejaba justamente el movimiento de todo lo que existe, el movimiento en la materia. En este caso, en Giordano Bruno, ¿qué pasa? A eso le conoce como la animación universal, entendiendo ella de que el movimiento del mundo se debe justamente al alma del mundo, el principio espiritual. ¿Qué más, profe? Nos dice del monismo panteísmo. Te explico esto. Este circulito es Dios, ¿ya? Y lo que voy a hacer de azul va a ser el mundo. La idea, muchachos, es que pase por el mismo circulito. Si tú te das cuenta, lo que intento representar, ¿qué es, profe? Que Dios, a ver, y el mundo, te pregunto, ¿van a ser iguales o diferentes? Si yo intento representar eso, ¿van a ser iguales o diferentes? ¿Van a ser qué? Iguales. Para mi estimado Giordano Bruno, Dios es el mundo, o el mundo es Dios, o es lo mismo. Dios igual a mundo. ¿Estamos bien? Y si te dice que Dios es igual al mundo, ¿eso qué es? Panteísmo. ¿Qué es el panteísmo justamente, profe? Dios es el mundo, o el mundo es Dios, o es lo mismo. Nada más. Profe, ¿y por qué monismo? A ver, si te digo que Dios y el mundo básicamente es lo mismo, ¿hablamos de uno o de más de uno? Si te digo que es lo mismo, que son iguales, ¿hablamos de qué, profe? Hablamos de uno. ¿Te das cuenta cómo se va formando la idea? ¿Por qué panteísmo? Porque Dios es el mundo o el mundo es Dios. Es decir, Dios es igual al mundo. ¿Por qué monismo? Uno. ¿Sí? Uno. ¿Y por qué es uno? Porque Dios es igual al mundo. Esta idea proviene, por ejemplo, del autor anterior, Nicolás de Cuso, unidad absoluta. ¿Estamos bien? Profe, entonces todo lo que existe dentro de Dios, o dentro del mundo, o dentro del uno, la pregunta es, ¿qué son para él todas las cosas que existen? Muy bien, profe, y él dice, estos son todas estas cositas que existen, ¿ya? Sí, vamos por acá a escribir, vamos a cambiar de color porque está mucho azul, y para que tú no te confundas, estas cositas de acá, ¿sí? Las cosas del mundo son modos, ¿sí? ¿Modos de qué? Modos del ser, modos del mundo, modos de Dios. Todas las cositas, todas las cosas creadas son simplemente modos de ser del mundo. ¿Estamos bien? Modo del ser del mundo. Muy bien, vamos a continuar con este autor. ¿Qué más te dice, profe? Mi estimado Giordano Bruno aceptó los modos de conocer de Nicolás de Cusa. ¿Cuáles eran? Los sentidos, razón y entendimiento. Él los acepta.
lo vuelve a tomar. Pero hay una diferencia entre Giordano Bruno y Nicolás de Cusa, a pesar que tomó esas ideas. ¿Cuál es la diferencia? Que para Giordano Bruno sí hay una fuente segura del conocimiento. ¿Cuál es la fuente segura del conocimiento, muchachos? Y él te dice la razón. La razón sí te permite, en este caso, conocer al mundo. Conocer al mundo. Muy bien, vamos a continuar ahora con lo que otro autor, Francis Bacon. Muy bien, seguimos en filosofía en la naturaleza. Profe, él te va a decir que busca el dominio de la raza humana sobre el universo. Y para eso él va a utilizar ¿qué? Ah, profe, para eso él te va a hablar de ciencia. Se puede dominar justamente el universo a través de la ciencia. Profe, entonces, vamos a iniciar, nunca te olvides esta idea, ciencia, es importante, en Francis Bacon. Primer punto, él hace una crítica a la lógica aristotélica. La lógica aristotélica es una lógica deductiva, dice él, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que de ideas generales vas a hechos particulares, que de ideas generales vas a hechos particulares. ¿Estamos bien? Y eso, dice él, te sirve simplemente, o ¿qué hace? Demuestra verdades. Y vamos a dar un ejemplo respecto a eso. Y yo te diría, mira, supongamos, yo te diría, por ejemplo, me dice un profesor, todos los alumnos, ¿sí? Las alumnas, por ejemplo, de esta aula, me dice un profesor, son inteligentes. Yo vengo acá, conozco una alumna, Rosa, supongamos, inteligente. Veo otra alumna, María, inteligente. Veo otra alumna, Juana, inteligente. Mira, la idea general, ¿cuál fue? Profe, todas las mujeres del aula son inteligentes. Vi a Rosa, un hecho particular, inteligente. Vi a María, inteligente. Vi a Juana, inteligente. Lógica deductiva. Te pregunto, ¿he descubierto algo o simplemente he demostrado lo que me decía la idea general de que todas las mujeres son inteligentes? ¿Y tú qué me dirías? Profe, lo que acaba de hacer es demostrar lo que te afirma la idea general. Y ese es el problema, pues, que la lógica, dice mi estimado Francis Bacon, básicamente sirve para demostrar, ¿sí? O sea, es de carácter demostrativa, sirve para comprobar, en este caso, una verdad. En cambio, ¿qué pasa acá? Dice, no, esto es la lógica, el conjunto de escritos lógicos se llaman organum respecto a Aristóteles, y este es el novum organum. ¿Ya? ¿Por qué el nuevo órgano? Porque plantea una nueva lógica. ¿Qué lógica es? La lógica inductiva, ¿sí? Esta es insuficiente, no sirve para la ciencia, es necesario algo más, te plantea el cual, la lógica inductiva. ¿Y cómo va la lógica inductiva? De hechos particulares, hechos particulares, hechos particulares a una idea general. Y así tú puedes conocer la realidad. La mejor forma de conocer la realidad, sí, justamente de conocer la naturaleza, sí, de poder dominar justamente el universo, ¿cuál es? Es con la lógica inductiva. ¿Por qué, profe? Vamos a ver un ejemplo. Te comento. Si yo veo, por ejemplo, un caso donde el arroz, por ejemplo, cuando baja de precio, ¿qué pasa? La gente compra más. Ese es un hecho particular. Claro, profe, la gente compra más, ¿sí? Veo, por ejemplo, otro caso, ¿sí? Supongamos que los que venden cebolla, cuando baja la cebolla, la gente compra más. Vemos acá, por ejemplo, las galletas. Cuando baja el precio de la galleta, la gente compra más. Entonces, ¿qué sucede, profe? Son tres hechos particulares. Sí, acabo de ver tres hechos particulares. Yo puedo llegar a una verdad o una idea general. ¿Cuál sería la verdad, o en este caso, idea general? Profe, ¿qué he descubierto a partir de eso? A partir de ver que, por ejemplo, de que justamente, ¿qué es lo que sucede acá? Que a partir, por ejemplo, de ver justamente de que cuando baja el arroz, el precio, la gente compra más, que cuando baja la cebolla, la gente compra más, que cuando baja la galleta, la gente compra más. Esos tres hechos particulares me permiten a mí descubrir algo, que cuando baja el precio de un producto, sea cual sea, bueno, en este caso, para poder entender este ejemplo, ¿qué pasa? La cantidad demandada, es decir, la gente que compra, sí, aumenta. La gente compra más cuando el precio baja de un producto. ¿Estamos bien? Profe, eso gracias a esa idea, ¿qué? Idea general. De tres hechos particulares llegué a una idea general. Y esa idea general justamente es que
Cuando baja el precio de un producto, ¿qué pasa? Aumenta la cantidad demandada y eso, por ejemplo, se conoce como lo que es la ley de la demanda. ¿Estamos bien? ¿Te das cuenta? Ahora, te pregunto, ¿he demostrado algo en realidad o he descubierto algo? Y lo que ha pasado es que he descubierto algo porque llegaba una nueva verdad. Profe, entonces acá vamos a escribir, mira, esta lógica permite descubrir verdades porque te permite llegar a una verdad a partir de los hechos particulares. Te permite descubrir verdades. ¿Estamos bien, profe? Y justamente para Bacon, esa es la idea de ciencia. La ciencia tiene que permitirte, en este caso, ¿sí?, descubrir verdades, llegar a una verdad, a una idea general, pero a partir de los hechos particulares, o sea, de algo concreto. Por eso que él va a criticar que esta lógica aristotélica, y va a plantear que la lógica inductiva, el novum organum. ¿Estamos bien? La lógica inductiva. Ciencia, inducción, en Francis Bacon. Muy bien, vamos a hablar ahora, seguimos con la ciencia, pero hablamos de los ídolos. Profe, los ídolos es un tema tocado. Muy bien, te comento. Vamos al primero, que es un ídolo. Profe, el ídolo es una imagen, una idea falsa, como tu ex, una idea falsa que te aleja de la verdad, que te aleja, en este caso, del conocimiento científico, porque lo único que te da la verdad va a ser que justamente la ciencia, el conocimiento científico, en mi estimado Francis Bacon. Entonces, ¿qué sucede? Ese ídolo es una idea falsa, pero ese ídolo, ¿qué es lo que hace en el hombre? Que el hombre entiende el mundo de una forma equivocada, por eso que no llega a la verdad. Y es tan fuerte de que siempre reaparece esos ídolos. ¿Sí me entienden? Es decir, el hombre siempre se ve estorbado por esos ídolos. Entonces, si esos ídolos son ideas falsas que nos alejan de la verdad, que para Bacon es ciencia, que es inducción, ¿qué tenemos que hacer? Eliminarlas. Hay que eliminar los ídolos, muchachos. Eliminando los ídolos y aplicando la inducción, vamos a poder descubrir verdades, y eso que es ciencia. ¿Estamos bien? Hay que eliminar los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos, profe? Tenemos el ídolo de la tribu, el ídolo de la caverna, el ídolo del foro y el ídolo del teatro. Vamos a explicar uno por uno. A ver, profe, los truquitos, escúchame bien cómo lo voy a explicar. El ídolo de la tribu, muchacho, ¿a quién afecta? El ídolo de la tribu, muchacho, afecta, ¿sí?, a todos los hombres, ¿sí? Todos los hombres, al género humano. No me alcanzó hombre, pero tú sabes qué significa hombres, o M, ya sabes qué significa. ¿Cuál es la causa, profe, justamente de ese ídolo de la tribu? ¿Dónde nace? Esto nace en la naturaleza humana. Profe, ¿cómo se entiende esto? Fácil, mira. Lo que sucede es lo siguiente. Estos ídolos, estas ideas falsas, básicamente te dice Francis Bacon, ¿nacen dónde? En la naturaleza humana. Esa es su causa. O sea, todos los hombres básicamente tenemos eso. Le pertenece a toda la especie humana. ¿Estamos bien? Por ejemplo, vamos a ver, yo te diría, por ejemplo, esa tendencia del ser humano, por ejemplo, a entender que todo es causa-efecto, o que todo efecto tiene su causa. Eso es propio de toda la naturaleza humana. O esa idea, por ejemplo, de entender o de generalizar las cosas, porque si algo particular pasa eso, llegas a una conclusión general. Ya, esas ideas, por ejemplo, para mi estimado Bacon, es un problema, porque no te permite conocer la verdad. Eso afecta ¿a qué? A todos los hombres, ¿sí? Y nace en la naturaleza humana, le pertenece a toda la especie. ¿Estamos bien? Luego tenemos los que son los ídolos de la caverna. Acá, profe, te comento, el ídolo de la caverna, ¿a quién afecta? Allá. Esto afecta, muchacho, ¿cómo es? Esto es individual. Esto es personal. Cuando el hombre va desarrollándose, entra en contacto con realidades, entonces ahí él va formando en función a lo que experimenta, a lo que vive, que justamente es su caverna, por eso que es individual. Esto, la causa en donde lo encuentras en la educación, por ejemplo, en la cultura. ¿Cómo influye la educación en tu temperamento? ¿Cómo influye en este caso, profesor, la educación y la cultura en nosotros? Claro, profe, es individual. Lo que tú en este caso estudias, lo que tú lees, en este caso, va a influenciar en ti. Ahora, eso va a ser, por ejemplo,
de que tú percibas o entiendas el mundo de una forma diferente en cada persona, individual. Por ejemplo, hay unas personas, te diría él, que tienen la tendencia, por ejemplo, algo personal, algo propio, ¿de qué? Profe, de preferir lo nuevo. O sea, se dejan, en este caso, deslumbrar por las cosas nuevas. ¿Ya? Hay personas que prefieren, por ejemplo, lo clásico, lo antiguo. Eso es propio, es individual. ¿Sí me entienden? Hay personas que prefieren los placeres mundanos. Hay personas que prefieren los placeres del alma. Ya, esos son ¿qué? En este caso, ídolos son individuales o propios, caverna propio, individual, producto de las experiencias que vivimos, educación, cultura, en este caso, individual. Vamos a continuar. El ídolo del foro, que su otro nombre, aunque no está bien, debería ser ágora, pero conocido también como el mercado, con cualquiera de los dos nombres viene. ¿A quién afecta este ídolo? Ya, profe, mira, este ídolo básicamente afecta a todos los hombres, ¿sí? Afecta también a los hombres, pero ojo, ¿dónde nace? No me va a alcanzar acá, vamos a borrarlo porque ya no alcanza. Te voy a escribir solamente una palabra clave. En este caso, nunca te olvides, esto nace, mira, en la relación de hombres que van a utilizar, ojo, el lenguaje, palabra clave. Profe, el hilo del foro mercado justamente nace en el proceso de socialización, cuando el hombre se relaciona con otras personas y va a utilizar el lenguaje justamente para esa relación. Y de una manera el hombre se vuelve esclavo de ese lenguaje, un lenguaje que no siempre representa la realidad como tiene que hacerla. Por eso que van a haber problemas de lenguaje. ¿Sí? A eso se refiere los problemas del lenguaje. Por ejemplo, utilizar palabras que en este caso nosotros no sabemos cuál es el sentido de esa palabra, o utilizar palabras que no tienen una base real, una base empírica. Por ejemplo, hablemos nosotros, diría él, problema del lenguaje, hablamos de la sustancia, hablamos del ser. Profe, eso por ejemplo son palabras, o son en este caso utilizan lenguajes que no te permiten o no se refleja una realidad objetiva, empírica. ¿Estamos bien? Relación del lenguaje. Ahora, vamos a continuar en este sentido, profe. Entonces, eso es lo que es el ídolo del foro. Utilizar palabras ambiguas, ¿sí? Palabras que no tienen sentido. Siempre relacionadas al lenguaje, nacen las relaciones de hombres. Para Bacon, el ídolo más peligroso justamente es ese, el de foro, el de mercado. Pregunta de examen, el ídolo más peligroso es el foro mercado. ¿Por qué, profe? Porque a través del lenguaje tú puedes, en este caso, divulgar muchas cosas. ¿Estamos bien? Y convencer a otras personas. El problema, muchachos, por ejemplo, que incluso el hombre ha buscado definiciones exactas para las palabras, pero las mismas definiciones son ¿qué? Palabras. Entonces, profe, la palabra clave ahí, ¿cuál va a ser? Lenguaje. Muy bien. Pasamos al último ídolo, el ídolo del teatro, que acá vamos a escribir, profe, que básicamente se asocia con el pensamiento antiguo, con los sistemas filosóficos antiguos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hablamos de sistema, de métodos, de ideas, de autores que ya pasaron, ¿sí? Antiguos, por ejemplo, la lógica aristotélica va acá. ¿Por qué, profe? Porque en este caso no te permite llegar a la verdad. Es una idea falsa que te deja llegar. Por eso que en el libro de teatro tú vas a encontrar todo lo que son los sistemas filosóficos, los métodos filosóficos, las ideas establecidas como ciertas desde antes, que sirven o que en este caso estorban ¿a qué? Al ser humano para no llegar a la verdad. Entonces concluimos con esto, profe. Los ídolos de Bacon, ¿cuáles son? Nunca te olvides: tribu, caverna, foro y teatro. ¿Cuál de todos ellos, por ejemplo, se relacionaría con la siguiente ejemplo? ¿Sí? De repente, por ejemplo, a ver, te diría, en la esquina está el perro de mi vecino, por ejemplo. ¿Eso dónde estaría, profe? Sería del foro. ¿Por qué? Porque implica la relación del lenguaje. En este caso estamos utilizando palabras que ambiguas. ¿Te das cuenta? Profe, si yo te digo, por ejemplo, la idea del ser, de la sustancia,
¿Dónde estaría? También en foro, profe. ¿Por qué? Porque utiliza conceptos que no tienen base empírica. Está muy bien. Profe, la tendencia, por ejemplo, que tiene Miguel, de repente, de preferir lo novedoso. Ah, profe, ¿qué es caverna? ¿Por qué? Porque es de Miguel. Es solo de él. La preferencia, por ejemplo, profe, de Juancito, el dejarse llevar por los placeres extremos. Profe, ¿qué es caverna? ¿Por qué? Porque le pertenece, es individual. ¿Estamos bien? Por todo lo que él ha experimentado. Si te digo, profe, la tendencia natural, por ejemplo, de todos los hombres, ¿sí?, a generalizar ideas, tribu, le pertenece a todos los hombres. Por ejemplo, profe, a ver, si te digo, la postura de Miguel, ¿sí?, nacionalista frente al sistema capitalista, ¿qué sería caverna, profe? ¿Por qué? Porque es del individuo. ¿Te das cuenta? A eso se refiere, profe, respecto a los ídolos. Y para cerrar con Bacon, nunca te olvides, clasifica la ciencia en función a las facultades humanas. No nos alcanzó acá, pero yo te los voy a decir. ¿Cuáles son las facultades humanas? Él dice, a la imaginación le corresponde justamente la facultad de lo que es a la facultad de la humana, que la imaginación le corresponde lo que es la poesía. Y que la verdad, los poetas justamente para poder crear todo lo que hacen, que necesitan la imaginación. Tenemos, por ejemplo, también otra facultad, ¿cuál, profe? Lo que él llama, en este caso, la memoria, que lo relaciona con la historia natural y la historia social. La historia, para hablar de historia, para explicar historia, tú necesitas justamente esa facultad, la memoria. Y en el entendimiento, otra facultad, ¿tú qué encuentras? Ah, profe, en el entendimiento tú vas a encontrar, por ejemplo, lo que es la filosofía, ¿sí? Encuentras la matemática, encuentras también lo que es las ciencias naturales. Así clasifica, mi estimado Bacon, todo lo que es las ciencias naturales, las ciencias en este caso. Ahora, concluyamos. Filosofía moderna, renacimiento de la primera etapa, el humanismo, el fenómeno más importante, que predomina la idea de ¿qué? Del hombre como un ser natural. Nicolás de Cusa, filosofía naturaleza, la docta ignorancia, ¿qué implica eso? Reconocer nuestra ignorancia. Yo sé que sé, pero también sé que no sé. ¿Cuál es lo mejor? Reconocer nuestra ignorancia, justamente. Para él, el conocimiento se está perfeccionando, coincidencia de los opuestos. En Dios trasciende todos los opuestos. ¿Por qué? Porque en él los opuestos son iguales. Giordano Bruno, homogeneidad física de los mundos, los cuatro elementos unidos por el éter. Amonismo, panteísmo. ¿Por qué panteísmo? Dios y el mundo lo mismo. El uno, básicamente, ¿por qué? Porque como Dios y el mundo es lo mismo, que es un solo ser. Francis Bacon, ¿sí? Acá vamos a ver, profe, ¿qué es lo que sucede acá? Critica a Aristóteles, ¿sí? Nos habla de ciencia, que plantea la lógica inductiva en el Novum Organum, en este caso. ¿Por qué? La lógica inductiva, ciencia, nos permite descubrir verdades. Hay que eliminar los ídolos porque esto no nos permite llegar a la verdad. Y con esto terminamos la primera parte de lo que es la filosofía moderna, lo que es exactamente filosofía de naturaleza. Saludos cordiales a todos mis alumnos. Vamos a desarrollar hoy día la práctica de lo que es filosofía moderna 1, la primera parte nada más. Vamos a ver, muchachos, con la pregunta número 1. A ver, dice, en la naturaleza sentenció que no sucede nada nuevo bajo el sol. Profe, ¿esa frase le pertenece a quién? A Hegel. La 1 es la C. Para Descartes, a ver, profe, ¿cómo va? Existen múltiples sustancias. La sustancia finita es Dios. Finita, no. Para Descartes existen dos tipos de sustancias. Tenemos una sustancia finita y una sustancia infinita. La sustancia infinita es Dios, no finita. Profe, Descartes te habla de las atribuciones, te hablas de modo, en este caso, de sustancia. La esencia del cuerpo, en la extensión, se puede entender que sí. Muy bien. Dios es una idea facticia, no, profe, Dios es una idea innata para Descartes. La materia carece de principio activo, sí, porque para Descartes principalmente el hombre es alma. En este caso, profe, ¿cuál sería acá? Bien, sería 3 y 5. La clave de la 2 es la E. Son modo de conocer de Nicolás de Cusa. Vamos a ver, él nos dice que hay 3 respecto a lo finito. Nunca te olvides esto, el sentido, el entendimiento y la razón. 2, 4 y 5, la clave es la B. Pam, pam. 3, clave B. 4. Considera que las ideas innatas con origen en la propia mente. Consideran que las ideas innatas con origen en la propia mente. Profe, el que te habla de las ideas innatas, en este caso, ¿quién es? Descartes. Y la única idea innata en nuestra mente es la idea de perfección, la idea de lo infinito, que justamente es depositado por el Dios perfecto infinito en nuestro pensamiento.
Muy bien, así como cuando una persona escribe una obra y lo firma, así Dios nos depositó la idea de lo infinito en nuestro pensamiento. Ya, pasamos, entonces en este caso sería la clave la A, la 4, la A. 5. Expone la idea de transformación de toda base productiva de la sociedad por medio de la ciencia y técnica. Profe, acá te puedes confundir ya. No es R. Bacon, es F. Bacon. Esta es una pregunta que ¿por qué? Porque este autor no pertenece a la filosofía moderna. Este autor pertenece a la filosofía medieval. Por ende, no te olvides, es casi lo mismo el nombre, solamente cambia la F, el de que es Francis Bacon. La clave sería que la E. Esa pregunta. Pasamos con la pregunta número 6. Una de las relaciones es incorrecta. A, respecto a las obras. Profe, utopía le pertenece a quién? A Tomás Moro. La clave es la D. Vamos con la 7. Afirmar que el principio de causalidad no descubre la existencia de Dios, por el cual él te va a decir básicamente porque tú no tienes la impresión de Dios y esa impresión te lo da los sentidos, justamente Dios no existe, conocido como el Mr. Ateo. David Hume, 7 enano, 7E. Muy bien, vamos con la pregunta número 8. A ver, vamos a ver. Para Kant el conocimiento se da entre la razón y la experiencia. ¿Sí? ¿Se puede conocer la cosa en sí? No se puede conocer la cosa en sí. ¿Qué simplemente conocemos? Conocemos, profe, en este caso, él dice los fenómenos, cómo se presenta el ser en nosotros, los fenómenos, o sea, la apariencia. Limita la razón al conocimiento de fenómenos, correcto. Te dice que el juicio científico es un juicio sintético a priori, pero también te menciona otro tipo de juicios. Los juicios netamente sintéticos y los juicios analíticos. Pero el juicio sintético es justamente el universal, el científico es sintético a priori, que se entiende como razón y experiencia. ¿Ya? Muy bien, en este caso la clave ¿cuál sería, profe? Sería todas, 8 enano. Muy bien, respecto a la 9, la expresión correcta sobre la reforma protestante. La reforma protestante, donde sus máximos representantes son Martín Lutero y Calvino, van a tener como, o toman el nominalismo del Ockham. No te olvides, la clave es la C. Defiende la autoridad papal, no es contrario, está contra eso. La clave de la 9 es la C. Vamos con la pregunta número 10. Afirma que los universales no existen ni fuera de la mente ni cosa. Profe, universal es ahí, el que te dice básicamente que lo que existe es corpóreo, ¿sí? Y te dice todavía que el hombre, en este caso, se diferencia de otros seres no porque tiene alma, sino porque tiene lenguaje, porque para él el hombre básicamente es corpóreo. ¿Quién es, profe? Thomas Hobbes, el que te plantea el estado absoluto, el que te dice que lo bueno es lo que el Estado dice que es bueno y lo malo es lo que el Estado llama malo. Simplemente eso. ¿Profe qué? El Leviatán. 10, la clave la B. Para Luke, vamos a ver, ¿qué te dice? Luke te habla, es un empirista en este caso. Rechaza la idea de Thomas Hobbes, del Leviatán, de que el hombre nace malo por naturaleza. Rechaza la idea de que el Estado básicamente tiene que imponer qué es lo bueno y qué es lo malo y en función a eso, ¿sí? Es que el hombre tiene que actuar. Rechaza esas ideas. Profe, vamos a ver. Entonces, por ahí, ¿cuál sería? Vamos a ver, una pregunta. ¿Procede de la experiencia? Sí, las ideas proceden de la experiencia, correcto, porque él es el fundador, en este caso, del empirismo. Nunca te olvides que para los empiristas el hombre que conoce ideas, pero las ideas ¿de dónde vienen? De la experiencia, correcto. Te habla de la ilustración del ser individual y recreativo, eso también es correcto a nivel educativo. Muy bien, profe, las ideas compuestas resultan de la mente, lo que él llama sensación más reflexión. Él testifica ideas simples, ideas complejas. En este caso, la clave va a ser 1, 2 y 4. La clave de la 11, la D. Nunca te olvides, rechaza el estado de Hobbes. La clave de la 11 es la D. Son filósofos empiristas, profe. Vamos a ver quiénes son empiristas ahí. El papi, que es John Locke, en este caso. Thomas Hobbes, también es empirista. Spinoza es racionalista, Descartes racionalista. Berkeley es empirista. Termina en una especie de idealismo subjetivo en realidad de Berkeley, ¿ya? Pero es considerado como empirista. 2, 3 y 5. En este caso la clave va a ser ¿qué? La C. 12 la C. Su posición religiosa le dio el nombre del ateo, hace rato lo hablamos, justamente porque él te va a decir, como no hay impresión de Dios, Dios no existe. ¿Estamos bien? Porque si tú tienes porque para él la idea de Dios o la idea es una impresión. Esa impresión es producto de los sentidos. Y si tú no tienes justamente esa relación con los sentidos o esa impresión que pasa, no existe. Así de simple. Eso es David Hume. Pregunta número 13, la clave es la D.
Contra el dualismo escolástico afirma la homogeneidad física de los mundos, en donde va a decir que los mundos que son infinitos, en este caso, comparten entre ellos los 4 elementos básicos: agua, tierra, fuego, aire. Y estos 4 elementos van a estar unidos por el ete, que es el elemento concatenador en este caso. La pregunta número 14 sería: ¿de quién, profe? Eso le pertenece a Giordano Bruno. Giordano Bruno. La pregunta número 15: para el empirismo el conocimiento tiene que, es conocimiento de idea, ¿sí? Es conocimiento de ideas. Nunca te olvides, para el empirismo el conocimiento es de ideas, pero las ideas vienen de la experiencia. Esa es la diferencia entre el racionalismo. En el racionalismo también te habla de ideas, pero esas son de la razón. Estas provienen de ¿dónde? De la experiencia. Forma deísta la estructura del universo. Profe, eso encaja con Nicolás de Cusa, porque para Nicolás de Cusa existe un ser único, el uno, ¿sí? Infinito, donde coinciden los opuestos. Y otra cosa es lo infinito mundo, donde los opuestos que pasa se diferencian. Eso lo vimos en clase. Profe, en ese caso, ¿cuál va a ser? La clave es la E. Pregunta número 17. El hombre para Descartes es ante todo alma racionalista. La clave de la 17 es la D. Muy bien, vamos con la pregunta 18. Ajá. A ver, profe, la dialéctica hegeliana empieza con la tesis, que es la afirmación, pasa a la antítesis, que viene a ser la negación de dicha afirmación, y termina con la síntesis, que viene a ser la negación de la negación. En este caso, profe, ¿la clave cuál sería? 1, 3 y 4. La 18, la clave es la C. Es característica del Renacimiento, profe. Vamos a ver. Dice, ¿desarrollo de corriente filosófica considerado como la filosofía escolástica? No. Profe, en realidad, en el Renacimiento, ¿qué pasa? Sí, profe, hay una descomposición, pero no de la sociedad burguesa, al contrario, se fortalece la sociedad burguesa. Hay una descomposición básicamente del sistema anterior, del feudalismo. Revolución tecnológica, eso es lo que permite en este caso hablar del Renacimiento, pero tiene otras características. Se descompone el sistema feudal, sí, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 19, en este caso la clave sería la B. Vamos con la pregunta 20. Sostiene que el hombre es una parte de la naturaleza con un cuerpo y, palabra clave, paralelismo psicofísico. Separado alma con cuerpo. Esa es una idea de quién, muchachos, el paralelismo psicofísico de Spinoza. La clave de la 20 es la E. El autor que te habla de la sustancia única. Considera que las ideas son innatas con origen en la propia mente. Ojo, ideas innatas con la propia mente. El padre del racionalismo, ¿sí? En este caso hablamos de la idea, por ejemplo, de Dios, una idea innata. 21, la A, Descartes. 22, expone la idea de transformación de toda la base productiva en la sociedad por medio de la ciencia y la técnica. Profe, ciencia y técnica, hace rato la aclaramos, no es Rogelio Bacon, es Francis Bacon. No confundan porque el apellido es el mismo, pero no es el mismo autor, ¿eh? No confunda. Es Francis Bacon, por ende la clave tiene que ser ¿qué? 22E. Vamos con la pregunta número 23. Es incorrecto. En este caso, muchachos, utopía le pertenece ¿a quién? A Tomás Moro, no a Campanella. 23 es la D, esa es la que está mal. 24. Afirma que el principio de causalidad no descubre la existencia de Dios. Dios y causalidad de frente. David Hume. Así le explica él y por eso se considera como el mister ateo. 25. Son modos de conocer de Nicolás de Cusa. Son 3 formas de conocer de lo finito. ¿Cuál? Los sentidos, entendimiento y razón. 2, 4 y 5. La clave es la B. La 25 es la clave de B. Y con esto, muchachos, terminamos el desarrollo de la práctica de filosofía moderna 1.